Y gracias por continuar con nosotros en este fin de semana. Esto es el programa de Fundación ASIR transmitiendo lo más valioso de México. Iñaki Manero. Pati Velasco, gracias por seguir con nosotros. Y estamos en otra de las salas de este Museo del Templo Mayor, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y aquí cerca de nosotros hay una vitrina con conchas y con varios elementos de lo que del producto de los mares, desde luego, que sería la envidia de cualquier acuario, ¿no? Usted dirá, pues están en Veracruz, no. Todas aparecieron aquí en las excavaciones del Templo Mayor. Así es. Y para platicarnos de esto, Iñaki, está con nosotros el investigador, es el doctor Adrián Velázquez Castro, y él nos va a platicar acerca de las conchas justamente que se encuentran aquí. Muchas gracias por platicar con nosotros. No, pues es un placer, por supuesto. Es importante mencionar que las conchas de moluscos fueron materiales muy, muy importantes para las sociedades del México prehispánico, no nada más para los mexicas. Desde etapas muy tempranas, por ejemplo aquí en la Cuenca de México, desde por lo menos el 300 a.C., ya tenemos sistemáticamente la presencia de especies de moluscos, tanto del Pacífico como del Atlántico, ¿sí?, que aparecen tanto las conchas en estado natural como elementos elaborados de ellas, ¿no? Son elementos que se consideran de lujo, por supuesto, ¿sí? Van a ser utilizados por los grupos sociales altos, por las élites, ¿sí?, y van a tener, por supuesto, una carga simbólica, una carga religiosa muy, muy importante, ¿no? Y aquí en el Templo Mayor, las conchas de moluscos son, aparentemente hasta las cuantificaciones que se han hecho recientemente, son los restos faunísticos más abundantes que se encuentran dentro de las ofrendas. O sea, no propiamente porque formara parte de su dieta o su alimentación, sino porque realmente tenía un sentido ritual. Exactamente, porque, digamos, estamos lejísimos de las costas, ¿no? Es difícil pensar que estos animales pudieran llegar todavía en buenas condiciones como para ser comidas, ¿no? Lo que sí es muy claro para nosotros es la importancia simbólica, ¿no? En este caso, por ejemplo, las conchas en estado natural muchísimo están recreando el inframundo acuático, ¿no? El cosmos mesoamericano se dividía en básicamente 3 niveles en sentido vertical, ¿no? El inframundo acuático, que era el reino de debajo de la tierra, que estaba íntimamente ligado a las aguas subterráneas y por supuesto a las aguas marinas, la superficie terrestre y sobre esta los cielos, ¿no? Entonces aquí se recrea muchísimo el inframundo, tenemos muchísimas recreaciones de este reino que era muy importante, ¿no? Era el reino de la abundancia, era en donde se guardaban las semillas, se guardaban los tesoros, por supuesto, ¿no? Y de ahí su gran importancia, ¿no? Y como elementos manufacturados tenemos muchísimos atributos de divinidades muy importantes, ¿no? Tenemos los atributos, por ejemplo, de Hecatl-Quetzalcóatl, que es una divinidad muy, muy importante. Sus orejeras están hechas de concha, su pectoral también. Porta un collar de caracoles que también se encuentra dentro de las ofrendas, ¿no? Tenemos elementos que se asocian a las deidades guerreras, ¿sí?, a los astros, que por supuesto eran los guerreros por excelencia, también los tenemos dentro de las ofrendas, ¿sí?, y muchísimos otros elementos. Algunos otros que están recreando muy claramente peticiones de fertilidad y de abundancia, ¿no?, que para una sociedad agrícola pues son por supuesto muy, muy importantes. Ahora, las conchas no se ponían en el mismo lugar que los materiales trabajados en las ofrendas, ¿de acuerdo? No, guardan a veces una disposición diferente, ¿sí? O sea, sí es muy distinto hablar, por ejemplo, de los lechos a veces de pequeños caracoles que aparecen en algunas ofrendas, de caracoles no modificados, ¿no?, a ya los atributos de divinidades, ¿no?, que van a aparecer en lugares muy, muy específicos de la ofrenda, ¿no?, donde se nota una colocación muy determinada, que por supuesto tienen significados que un poco es lo que a veces se intenta tratar de desentrañar, ¿no? Es decir, si estaban trabajados, a lo mejor estaban junto a una deidad, ya tenían otro nivel, un nivel superior. Exactamente, es que estaban de hecho formando imágenes de estas divinidades en el interior de las ofrendas. Yo aquí veo caracol, veo una esponja, veo un coral, veo las conchas clásicas, las almejas, pues. El caracol también, para hacer sonido y para hacer llamados, en fin, he utilizado también mucho en Mesoamérica, ¿no?, entre los mayas, entre los aztecas. ¿Por qué el caracol para hacer este sonido en particular? ¿Tenía alguna razón especial? Bueno, las trompetas de caracol efectivamente fueron muy, muy importantes. Tenemos presencia de ellas desde el norte de México, desde Casas Grandes en Chihuahua hasta la zona maya, por supuesto, ¿no? Y el sonido era muy apreciado, ¿no? Y eran especies determinadas de caracoles grandes generalmente las que se utilizaban para estos fines. Curiosamente aquí en el Templo Mayor solamente hemos encontrado evidencias claras de 2 trompetas, ¿sí?,
Estas no están aquí en estas salas, ¿no? Una está en la sala 2, otra la podemos ver en la sala 6, pero únicamente se encontraron 2 trompetas, ¿no? Manufacturadas de una especie de caracol que puede llegar a ser muy grande, que es el Strombus gigas, que procede del litoral atlántico de México, ¿no? O sea, estas que tenemos aquí, que son, bueno, usted verá la imagen ahora por internet, se la describimos por radio, es, bueno, el clásico caracol de acuario, ¿verdad? Grande, que uno lo compra en cualquier tienda de artículos para acuario, pero estos no son los buenos para hacer el sonido. Sí, por supuesto. Sí. ¿También? Sin embargo, estos no están trabajados de la manera en que se trabajan las trompetas, ¿no? Para trabajar una trompeta lo que hay que hacer es eliminar parte de la espira, que es la punta del caracol, ¿no? ¿Sí? Hay que eliminarla para para hacer un orificio a partir del cual se puede soplar, ¿no? Y se pueden producir estos sonidos que son característicos, que además sabemos por las representaciones y por las fuentes históricas que tienen una importancia ritual muy, muy importante, ¿no? Se tocaban a diversas horas del día, en diversos rituales, se tocaban cuando iban a la guerra, en fin. ¿Era como un llamado para reunirlos? En cierto modo, sí, ¿no? Sí, y también marcaban momentos rituales importantes, ¿no? Okay.